Ok. Bueno, buenas tardes a todos. Antes que nada queremos agradecerles su participación y darles la bienvenida. Mi nombre es Macarena Sedov y junto con mi compañero Federico Moravito vamos a presentarles nuestro proyecto final de Ingeniería Industrial, titulado Diseño de célula de trabajo exclusiva para mantenimiento preventivo liviano para locomotoras GT22 y GR12. La presentación estará dividida en 6 cuestiones: los objetivos y el contexto general, el diagnóstico de la situación actual, las mejoras propuestas, la simulación del impacto de esas mejoras, el análisis económico del proyecto y la conclusión final. Para comenzar vamos a detallar cuáles son los objetivos del proyecto y el contexto de la empresa en el cual nos vamos a basar. Los objetivos del proyecto que propusimos son minimizar el tiempo requerido para realizar el mantenimiento preventivo mediante la correcta planificación de las actividades y definición de los materiales requeridos, pronosticar la tasa de servicio según demanda de los clientes, optimizar el uso de las instalaciones diseñando un layout acorde, diseñar el puesto de trabajo mejorando la ergonomía y seguridad del mismo, junto con todo el herramental y materiales al alcance que sean necesarios, y evaluar los impactos que tendrán los diseños propuestos utilizando técnicas de simulación. Para comenzar vamos a hablar sobre la empresa que es el nuevo Central Argentino, después hablaremos sobre los planes de mantenimiento y las locomotoras elegidas, y luego hablaremos sobre el alcance de nuestro proyecto. En general, el nuevo Central Argentino empieza su actividad el 23 de diciembre de 1992, cuando se le dio la concesión por 30 años de la ex línea General Mitre de cargas, teniendo, digamos, su casa central localizada en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe. Cuenta con alrededor de 78 locomotoras dedicadas al transporte y más de 1.300 empleados en Argentina. La flota de locomotoras está compuesta por 30 locomotoras modelo Alco, 5 modelo Gaia, 21 modelo GT22 y 22 modelo GR12. Cuenta en Rosario con 3 instalaciones: Taller Villadigo, Tiro Federal y Portón 1. La instalación en la cual realizaremos tu trabajo es las instalaciones de Tiro Federal, la cual consta de 4 instalaciones ahí mismo. En el lado derecho encontramos el sector de lavadero, en el cual se realizan el lavado de las locomotoras. En la zona inferior encontramos la zona Centro de Operaciones Patio Parada, la cual consta de, propiamente dicho, de patio parada, la encargada de la coordinación de las formaciones de trenes y maquinistas, y la base de alistamiento, la cual se encarga de alistar las locomotoras de combustible y arena entre reparaciones menores. Y por último, en la parte superior encontramos al taller Tiro Federal, en el cual realizan reparaciones de mantenimiento livianas y reparaciones eventuales de las locomotoras. Para poder hablar sobre esto, un concepto que hay que detallar es que las locomotoras al utilizarse se empiezan a obtener, digamos, empiezan a sufrir roturas, y es por eso que se realizan distintos tipos de mantenimientos preventivos, en los cuales podemos encontrar dos tipos de ellos: las literales o livianos, que comprenden tareas de revisión, refacción en caso de rotura y cambio de elementos definidos por ese plan, y los planes de mantenimiento numerales o pesados, que consisten principalmente en la refacción parcial o completa de la locomotora. Nuestro plan de mantenimiento, estos planes de mantenimiento tienen un comportamiento acumulativo. ¿A qué queremos referirnos con esto? Estos planes, digamos, hay que realizar cada uno de estos planes dependiendo de los litros de combustible que se consumen en cada una de las locomotoras. A partir de cada modelo se pueden encontrar distintos indicadores que van a mostrar cuándo se debe realizar cada tipo de plan de mantenimiento, y los planes de mantenimiento literales que se manejan pueden, por ejemplo, que cada el plan literal M, cada 36.000 litros de combustible en el modelo GR12, se tiene que realizar este plan. En los siguientes 36.000 litros de combustible consumidos, se tiene que realizar un plan de mantenimiento F. A los siguientes 36.000 litros, que serían 108.000, se tiene que realizar un plan M. Y a los siguientes 36.000, que serían 144, en vez de realizar otro plan F, se realiza un plan K. Esto quiere decir que a lo largo de la vida útil de la locomotora vamos a encontrar varios planes de mantenimiento que tenemos que realizar. Los modelos en el cual nosotros nos enfocaremos son de la familia de la General Motor, que el modelo que acá se muestra es este modelo GT22, cual se muestra una ficha técnica y la foto actual representativa, y en la familia de General Motor también de la GR12 encontramos una ficha técnica y la otra foto representativa de la misma. El alcance de nuestro proyecto es que realizaremos el análisis y desarrollo de la célula de trabajo para los planes de mantenimiento KLIO de los modelos locomotoras GT22 y GR12 únicamente. Hacemos esta salvedad y tenemos que hacer un comentario, debido a que además de los otros dos modelos no los tomaremos, ya que
digamos, no comparten cierto tipo de familia que vamos a explicar más adelante, y solamente nos enfocaremos en los planes de mantenimiento KL y O, debido a que los planes F y M no se realizan en tiro federal, ni tampoco los planes de mantenimiento numerales que están en la tabla anterior. Bueno, nosotros hablamos mucho de celda de manufactura, ustedes habrán escuchado el título, nuestro propósito es diseñar una célula de trabajo. ¿Pero qué es una celda o célula? Básicamente es un sistema de producción adecuado cuando la variedad de productos es blanda. ¿Qué quiere decir esto? Que entre la producción de uno y otro no se requieren grandes cambios en el proceso. Nosotros, para poner este concepto, también necesitamos otro, que es la tecnología de grupos. Básicamente es agrupar una serie de productos según un criterio común para aplicar una célula. En nuestro caso, nosotros seleccionamos dos tipos de locomotora, GT22 y GR12, que forman la familia General Motors. ¿Por qué? Porque tienen el mismo motor de combustión, aunque en diverso tamaño, y porque además los materiales que se utilizan y las tareas que se realizan en los mantenimientos KL y O son las mismas. Por último, tenemos que hacer una aclaración. Nuestra célula de manufactura no va a ser convencional. Básicamente, ¿por qué? Porque nosotros contamos con un producto extremadamente grande. Entonces, como disposición física, va a ser más parecido a un sistema de producción de layout por posición fija o shop, en el cual el producto está fijo y es el personal el que va hacia el mismo. A continuación, hablaremos del diagnóstico. Básicamente tuvimos que relevar todos los elementos que van a contribuir para este desarrollo de célula. Tenemos las operaciones y los tiempos, el diagrama de flujo actual, los materiales y herramientas necesarios, el pronóstico de los planes de mantenimiento en los próximos años, verificación de la capacidad productiva para cumplir con ese pronóstico y el layout. En cuestión de operaciones y tiempos, lo que tenemos que ver es cuánto tiempo disponible tenemos para realizar mantenimientos. Nosotros sabemos que un personal de NSA trabaja 48 horas semanales por 6 días laborales. Eso nos da 8 horas diarias. De esas 8 horas tenemos 1 hora para planificación del día, media hora de descanso y 1 hora de higiene y limpieza del puesto de trabajo. Por lo tanto, nos terminan quedando 5,5 horas de tiempo disponible para realizar mantenimientos. Esto es equivalente a un día de trabajo o un turno de trabajo. El tiempo actual que llevan los planes de mantenimiento es el plan de mantenimiento K, 11 turnos, el L, 12,26 y el O, 14 turnos. Primero tenemos que hablar, obviamente, de cómo es el diagrama de flujo actual de la compañía. Inicia con una alerta en el sistema de una orden de mantenimiento. Básicamente, el área de operaciones, según la proximidad y disponibilidad de las unidades, ordena su detención. La locomotora retorna a tiro federal para poder realizarse el plan de mantenimiento requerido. A partir de este momento van a comenzar las actividades correspondientes a los planes de mantenimiento. Primero se realiza la prueba final, que básicamente es un diagnóstico de cómo se encuentra la locomotora. Luego se debe lavar la unidad. Como podrán ver en el diagrama, tenemos dos demoras en el diagrama. Esto se debe a diversas cuestiones. Primero, la distancia a la que se encuentra el lavadero, que como están a más de 80 metros, requerimos de un personal de conducción, un maquinista, para llevar la locomotora hasta el predio. ¿Qué tiene asociado esto? Que necesitamos que el área de operaciones nos asigne, según disponibilidad, un maquinista. Esto también es parte de las demoras. Y por último, es que el lavadero se encuentra en la intemperie, y eso hace que los días de lluvia tengamos atrasos y no se pueda trabajar. Por eso también hay una demora asociada. Luego está la realización de las etapas que vemos listadas en pantalla. No voy a ahondar mucho en ellas porque mi compañero las va a explicar a continuación. Y luego tenemos la prueba final. La prueba final, que también tiene una demora asociada, es una operación que se realiza para simular el funcionamiento normal de la locomotora y validar que esté todo funcionando correctamente. La demora ¿a qué se ve asociada? A que se tiene que utilizar una máquina herramienta que se llama planta de potencia. La misma se encuentra sobre un vagón y tiene una ubicación variable en el taller. Entonces se incide en maniobras y por ende en tiempo para llegar a realizar esta prueba. Luego de la prueba final, se alista la unidad para dejarla lista para que funcione normalmente. En esta tabla podemos ver cuáles son las actividades de los planes de mantenimiento KLIO, en el cual se dividen digamos, en distintas etapas. Estas etapas básicamente consisten detallamos cuáles son las tareas generales que se realizan en cada una de estas etapas, y por ejemplo, si digamos, las etapas son prueba inicial, lavadero, bogie, filtros, compresores, confort de cabina, carrocería, tracción y choque, eléctrica de cabina, eléctrica de sala de máquinas, eléctrica de motor de tracción, mangas, motor diésel y prueba final. Para dar un ejemplo, el confort de cabina, lo que se realiza es hacer un acondicionamiento de la cabina del conductor, se le hace una reparación de los materiales que se encuentren en mal estado y se hace una revisión de los circuitos y dispositivos necesarios para poder funcionar la locomotora.
También relevamos el diagrama de flujo actual de la compañía con respecto a la realización de los planes de mantenimiento y los tiempos esperados digamos, los tiempos que se esperan de cada una de estas etapas junto con la cantidad de personal que es necesario para poder realizarlo. Vamos a hacer una salvedad que más adelante lo vamos a contar, pero en sí se muestran, digamos, las relaciones de sucesión y precedencia de cada una de estas etapas, pero encontramos en distintas oportunidades que estas relaciones no son de todas correctas, por lo cual más adelante detallaremos cuáles van a ser nuestros rediseños de este diagrama de flujo de las actividades para realizarlas. También vamos a mencionar cómo es el que funciona el surtido de materiales para poder, digamos, que utilizan los mecánicos para poder reparar los materiales, los componentes de la locomotora. El sistema funciona básicamente como un kiosco. El mecánico se acerca al almacén y solicita ciertos repuestos. El almacenero, el personal del almacén, surte los materiales y deja sentado en un registro el material surtido, la cantidad, el legajo del mecánico que lo solicitó y el número de locomotora donde se reemplazará el material. El registro se hace a través del sistema interno de Nuevo Central Argentino y bajo la utilización de un lector de código QR agiliza el registro de todo, digamos, este retiro de material. Tenemos una lista detallada sobre los materiales estándar en la cual hablaremos, se menciona más adelante y estandarizamos esta lista de los materiales para tener más conocimiento al respecto. Y luego relevamos el herramental necesario para poder realizar estos procedimientos. Necesitamos unas herramientas manuales que son personales de cada mecánico, torquímetro de 20 kilogramos fuerzas, una bomba de succión de aceite, un suministrador de aceite, un autoelevador, un equipo de soldadura, una planta de potencia, puentes grúos de distintas toneladas y una fosa de dropeo, la cual es digamos, un dispositivo máquina que nos permite elevar y bajar ejes y motores de tracción de la locomotora. Bueno, ahora nos vamos a meter en el pronóstico. Bueno, lo primero que tenemos que saber es qué necesitamos pronosticar. Nosotros queremos saber cuántos van a ser los planes de mantenimiento que tenemos que realizar en los próximos años. Esos planes van de la mano de la cantidad de litros consumidos que tienen las locomotoras, los cuales se relacionan con la cantidad de kilómetros recorridos por las mismas. ¿Cómo lo vamos a hacer? Básicamente, NSA nos proveyó de una base desde los años 2016 a 2019 con la cantidad de kilómetros recorridos por toda la flota. Entonces, lo que vamos a hacer es utilizar esa base para pronosticar la cantidad de kilómetros que recorreremos en los próximos años y luego pronosticaremos la cantidad de planes que debemos realizar. Como consideraciones, lo que vamos a decir es que vamos a pronosticar únicamente los años 2020, 2021 y 2022. Se va a trabajar con periodo de horizonte deslizante y como se trata de ferrocarriles que no son bienes masivos, se va a suponer que la demanda sobre ellos va a ser estable. El primer paso es graficar los datos y buscar patrones. Lo que estamos viendo en pantalla es un gráfico de los kilómetros recorridos por toda la flota por trimestre. Como podemos apreciar, cada 4 periodos ocurre un pico de crecimiento de los kilómetros. Entonces, básicamente estamos frente a una serie con estacionalidad. El segundo paso es elegir el método. Cuando nosotros tenemos una serie con estacionalidad, tenemos 3 métodos posibles. Hall-Winter de 3 parámetros, el método aditivo y el método multiplicativo. Hall-Winter lo rechazamos básicamente porque tenía demasiada complejidad para estimar esos 3 parámetros. Nos quedamos con los otros 2 y no elegimos uno porque no estábamos seguros frente a qué serie estábamos enfrentados. El tercer paso fue aplicar los métodos y seleccionar el adecuado. ¿Con qué? Con un criterio que básicamente era cuál era el que tenía el menor error cuadrático medio. En este caso, el que cumplió con el requisito fue el método aditivo, y en pantalla estamos viendo los kilómetros pronosticados por el método. No vamos a ahondar mucho en esto, en el análisis de residuo. Básicamente, si el método elegido es el adecuado, el residuo debe ser un ruido blanco. Básicamente se realizaron diversas test de hipótesis en los cuales arribamos a la conclusión de que nuestro residuo era un ruido blanco efectivamente, y por ende habíamos elegido bien el método. Por último, tenemos que pronosticar cuántos planes de mantenimiento vamos a tener que realizar. ¿Qué datos necesitamos? El consumo anual previsto, que sale del pronóstico, la razón litro por kilómetro de las locomotoras, la proporción que representan del consumo total de las locomotoras mencionadas. Básicamente recordemos que la base estaba con el total de la flota, no solamente con la GT22 y GR12. Y por último, los planes de mecánica según consumo. En pantalla podemos ver el resultado, que básicamente tendremos que hacer 53 intervenciones, K, L y O por año. Una vez determinada la demanda
pronosticada de los planes de mantenimiento a realizar en un año, decimos verificar la cantidad, la capacidad en turnos de trabajo que tiene el taller actualmente. Para eso relevamos cuáles son la cantidad de personal y especialización que se necesita en cada una de las etapas del mantenimiento y cuál es digamos, el plantel de mecánicos que tiene el taller Tiro Federal. De esta manera calculamos cuál es la capacidad actual del taller y cuáles son la cantidad de turnos demandados por el pronóstico de los planes de mantenimiento, y al ser todas las diferencias mayores a cero, es decir, positivas, digamos, concluimos que no es necesario que tercericemos mano de obra para poder realizar los planes de mantenimientos. A continuación les mostramos un leve pantallazo del layout de la empresa, del taller, perdón, en el cual se puede observar de cierta manera en las partes inferior, en las oficinas administrativas, el área de almacén, pañol y herrería. Ya en las partes en la mitad superior, podemos encontrarnos toda la distribución del taller, en la cual se ven 3 fosas de trabajo, y por encima de la tercera fosa de trabajo podemos encontrar el drop it y encontramos y se señalan distintas puentes grúas. Bueno, luego de hacer el relevamiento, planteamos los problemas que queremos solucionar. Primero que nada, vimos que el tiempo real de mantenimiento es superior al esperado. Luego tenemos el problema de la ubicación del lavadero. Como bien dijimos, como está en intemperie, perdemos días de trabajo por lluvia, tenemos largas distancias a recorrer y por la larga distancia también dependemos de un personal de conducción. Luego tenemos la ubicación de la planta de potencia, que tenemos que es una ubicación variable, por ende se incide tiempo, además ocupa vías dentro del taller. Y por último, lo que tenemos que hacer hincapié es que cuando se produce la prueba final, la locomotora genera niveles sonoros de hasta 115 decibeles, lo que hace que se traduzca en condiciones desfavorables de higiene y seguridad para los trabajadores. Luego tenemos el tema de los materiales. Como no está estandarizado el surtido de materiales porque depende de las actividades que se vayan a realizar, básicamente se traduce en tiempos de ida y vuelta al almacén constantemente por los empleados. Ubicación de la locomotora también es variable. No tenemos una fosa destinada a realizar el mantenimiento. Por ende, las distancias a recorrer a los puntos de interés, ya le hace pañol, almacén, herrería, no siempre son las óptimas. Y por último tenemos la ergonomía del puesto. Para trabajar en la parte superior de la locomotora, tenemos un pasillo demasiado estrecho, lo que hace que tengamos la limitante de trabajar con una sola persona y además la incomodidad del poco espacio. ¿Por qué queremos solucionar estos problemas? Nuestro argumento es que necesitamos minimizar el tiempo requerido para el mantenimiento. Lo que básicamente el argumento de NSA es que el departamento de mecánica mide su rendimiento por el índice de disponibilidad. ¿Qué es este índice? Es la razón entre la cantidad de locomotoras disponibles para viajar sobre mi total de la flota. Cuantas más locomotoras tengo en reparación, básicamente este índice disminuye. A continuación hablaremos sobre las mejoras propuestas desarrolladas en nuestro proyecto. Para comenzar, como habíamos mencionado, decidimos hacer un rediseño de la planificación de las operaciones, debido a que encontrábamos en ciertas situaciones que las relaciones de precedencia no se respetaban y no eran de como indica actualmente. Y por ejemplo, vamos a mostrar en pantalla un rediseño de la intervención literal K, una vez cambiado. Son pequeños los cambios, pero terminan incidiendo fuertemente sobre el tiempo total de mantenimiento. Luego, estas son las mejores propuestas de las cuales hablaremos. La primera que vamos a hablar es la elección de la fosa. Porque decidimos, cuando se realiza cualquier plan de mantenimiento, las locomotoras se deben posicionar en una fosa de trabajo para realizar los trabajos en las partes inferiores. De esta manera tenemos que seleccionar una fosa, además de, digamos, de solucionar el problema de la posición variable que tiene la locomotora dentro del taller, también decidimos optarlo porque vamos a realizar una obra de infraestructura que se detallará más adelante. Los criterios de selección de la fosa son básicamente 5, en los cuales vamos a evaluar cada una de las fosas por las distancias que tenga al almacén, al pañol, al sector herrería, la cantidad de maniobras que yo debo realizar en la locomotora para poder acceder a cualquiera de las máquinas de herramientas del taller y el aprovechamiento de las vías. En ese sentido mostramos cuáles son las 3 fosas de manera más cómoda que el layout mostrado anteriormente, que
elementos en esas tres fosas, y evaluando las distancias de cada una de ellas, digamos, de cada fosa a los lugares de interés, optamos que la fosa número 3 es la de menor distancia que tiene que realizar el personal para ir a estos sectores. Luego, la cantidad de maniobras que se realizan en cada una de las fosas elegidas, la que menor cantidad de maniobras tengo que realizar para acceder a estas máquinas de herramientas, también termina siendo la fosa número 3. Por ende, la fosa número 3 es la elegida para realizar obras de infraestructura. Bueno, ahora vamos a hablar de los materiales y las capacitaciones. En cuestión de materiales, lo que tenemos que primero hacer un comentario es que nosotros al relevar hicimos una lista estándar de los materiales que se van a utilizar en cada una de las actividades de los mantenimientos KLIO. Proponemos también un nuevo proceso. ¿Qué nuevo proceso sería? Básicamente, cuando el área de operaciones confirma la detención de una unidad, debe informarle al personal de almacén el número de unidad y las actividades que se le van a realizar. El personal de almacén, utilizando esta lista estandarizada de materiales, armaría kits en contenedores plásticos para que luego sean retirados por el personal del taller. En cuestión de capacitaciones, básicamente lo que proponemos son capacitaciones en 5S para instruirlos en la clasificación, la limpieza y el orden en el espacio de trabajo, las nuevas metodologías como serían esta del almacén, y capacitaciones en mejora continua para siempre estar buscando la eficiencia. A continuación vamos a hablar de la planta de potencia. Antes de instruirnos básicamente en la solución que queremos mostrarles, es primero qué es la planta de potencia. Es un conjunto de resistencias eléctricas, un sistema de enfriamiento, que son ventiladores, y un sistema de control. Básicamente se conecta al generador principal de la locomotora para que circule la corriente y mide los diferentes puntos de combustión para simular la carga y verificar que la locomotora funcione correctamente. Es la última actividad de los planes de mantenimiento. Los problemas que tiene aparejado ya los contamos. Básicamente, no tenemos una ubicación definida, entonces tenemos tiempos no productivos, y el inconveniente de seguridad y higiene de los trabajadores. La solución, queremos contar con una ubicación fija, una nave industrial, que tenga las características adecuadas para el desarrollo de esta actividad. La ubicación que proponemos es la que está en pantalla. Y el diseño de la planta de potencia es el que estamos visualizando. Lo de relevante de esta solución, bueno, vamos a contar con una nave industrial de las especificaciones que vemos, va a tener una aislación acústica tanto en techo, paredes, frontis y piso. Vale hacer un comentario, para dimensionar esta nave industrial se tuvo en cuenta la locomotora de mayor porte, y como va a ser un ambiente totalmente cerrado, vamos a necesitar un sistema de ventilación. A continuación vamos a hablar del lavadero. ¿Qué cuestiones tenemos que tener en cuenta? Primero, cuestiones logísticas. Ya hablamos de la demora en traslados y las esperas por el personal de conducción. De cuestiones de proceso, la profundidad de la fosa. Esta profundidad no es la adecuada para hacer una limpieza de la parte inferior de la locomotora. Indisponibilidad por lluvia. La fosa de lavado se comparte entre los vagones y locomotoras. Y por último, cuestiones de tratamiento de agua. Básicamente tenemos una pileta de emulsión que se encuentra al aire libre. Tal como el lavadero, los días de lluvia no se puede utilizar. Además, por la lluvia, básicamente tiene residuos naturales por encima, y también por la lluvia se modifican los volúmenes de agua a tratar, y con eso las dosificaciones de los químicos que se deben utilizar en el proceso. La propuesta final es la construcción de nuevas instalaciones. Se construyó una nave industrial con las especificaciones que estamos viendo en pantalla, una nueva fosa con profundidad mayor a la fosa actual, y va a contar con un sistema de tratamiento modular de agua. La ubicación propuesta es la misma que la de la planta de potencia, porque básicamente van a ser dos naves industriales contiguas. El diseño de la nave del lavadero es la que estamos viendo en pantalla. Nótese que tuvimos en cuenta los elementos necesarios del sistema de tratamiento de agua. Y por último tenemos que justificar por qué elegimos esa ubicación. Primero, porque está a menos de 80 metros del taller Tiro Federal. Y como dijimos, eso es crucial para que los empleados del taller puedan hacer las maniobras con la locomotora y no tener que depender de un maquinista. La segunda es utilizar vías en desuso. Y lo tercero es que la ubicación potencialmente respeta la ordenanza municipal sobre los niveles sonoros en los barrios residenciales. Aquí vamos a hacer un comentario que el estudio del impacto ambiental queda a cuenta de NSA. Con el fin de mejorar la ergonomía del puesto de trabajo, decidimos diseñar una plataforma de trabajo. ¿Cuáles son los problemas ergonómicos que encontramos? Es que se encuentra un espacio acotado cuando se trabaja en la parte superior de la locomotora, debido a que ese espacio es entre la carrocería y las barandas, por lo cual no termina siendo cómodo y solamente una persona puede trabajar a la vez en el mismo lugar.
También se realizan posiciones poco ergonómicas al tratar de subir y bajar de la locomotora utilizando las escaleras de la unidad. Entonces decimos diseñar esta plataforma de trabajo en el cual tiene 5 criterios a elegir, en el cual consideramos una altura correspondiente para poder trabajar en la parte superior, un ancho que permita respetar los gálibos habilitados digamos, por la normativa, un diseño de escalera que respete el decreto 351-79, anexo 7 de higiene y seguridad, y los distintos largos de locomotoras, perdón, los distintos largos de las plataformas. Y decidimos agregar un pórtico en esta plataforma de trabajo, en el cual se adosa, digamos, un perfil IPN a la misma plataforma que permita montar esta estructura con el fin de poder realizar elevación de materiales o digamos, ayudarla para poder tomar todos los materiales desde la locomotora y hacia la locomotora. En pantalla se ve el diseño en 3D realizado en el programa SolidWorks a su izquierda, y en la derecha los planos detallados de estos módulos, que nosotros llamamos módulos, de la plataforma de trabajo. A continuación hablaremos sobre la simulación del proceso. En general decidimos utilizar la simulación utilizando el software Arena Simulator, ya que nuestro objetivo es estimar los impactos que generan las alternativas propuestas. Para comenzar, tenemos que determinar cuál va a ser nuestra variable de interés, que se va a estudiar a través de los reportes de Arenas, que esta es el tiempo promedio de mantenimiento preventivo medido en días, que es el tiempo promedio de permanencia de la entidad en el sistema. El input para nuestro modelo fue de un estudio de tiempos realizados en 2 observaciones de 2 mantenimientos que se realizaron en 2 locomotoras. De esta manera tenemos los tiempos que llevan cada una de las etapas en cada una de estas observaciones. Tenemos que hablar sobre los 2 modelos conceptuales, en el cuales vamos a realizar los modelos de simulación. El primer modelo conceptual habla sobre la planificación de las actividades, en la cual solamente vamos a ordenar las etapas de los planes literales KL y O, que fueron digamos, tomando como diseño la propuesta del diagrama de realización de estas etapas, y que en este modelo el proceso se ve afectado por los problemas del clima y de la disponibilidad del personal de conducción. El segundo modelo conceptual, hablamos sobre la planificación de actividades más nave lavadero es el nombre, además del ordenamiento, digamos, de las etapas anteriores, se tiene en cuenta a la construcción de la nave para el lavado de la locomotora, lo que básicamente suprimiría el problema de los atrasos generados por lluvia y por personal de conducción. Entonces, en sí, resulta en 6 modelos de simulación correspondiente a cada plan de mantenimiento KLIO. Para poder, la distribución probabilística elegida para cada una de las etapas, decidimos realizar una probabilidad, una distribución triangular, ya que ante, digamos, la escasez de datos, es la probabilidad es la población probabilística que mejor se ajusta a nuestro modelo. De esta manera, tenemos que determinar 3 parámetros, que es el parámetro A, que es el mejor tiempo, el parámetro C, que es el peor tiempo, y el parámetro B, que es el usual o el promedio. También realizamos un análisis sencillo de los factores que atrasan el proceso, que son la lluvia y la disponibilidad del personal, y realizamos el estudio de la cantidad de corridas necesarias para poder obtener la precisión requerida del sistema, por lo cual elegimos un número de 700 corridas. Se muestran en pantalla, digamos, los resultados de las simulaciones. Son varios los datos, pero para los más importantes son que en la primera alternativa de propuesta se obtiene un tiempo promedio de 7,85 y en la segunda 6,76 para el plan literal K. Para el plan literal L obtenemos los mismos valores, 7,85 para la primera alternativa y 6,76 para la segunda alternativa. Para el plan literal O obtenemos 8,52 para la primera alternativa y 7,44 para la segunda. Por lo cual se procede ahora a realizar el análisis de resultados utilizando intervalos de confianza de Welch, en los cuales, digamos, se compara la variable de interés entre ambos modelos y los datos reales, es decir, los datos reales, los datos reales con la alternativa 1 y los datos reales con la alternativa 2.
Los resultados básicamente son lo que nos dan unos límites, que los límites de los intervalos de la diferencia se encuentran dentro de los positivos, por lo cual, digamos, en este caso, la disminución de la medida de rendimiento es beneficiosa, porque, digamos, nuestra intención es optimizar el tiempo medio de mantenimiento preventivo. Por ende, digamos, si tenemos que elegir una de las alternativas, la planificación de las actividades adicionando la construcción de la nave de lavadero conlleva mayor disminución del tiempo promedio que la otra alternativa en la cual no tiene, ya que, como dijimos antes, se eliminarían los problemas de atrasos por lluvia y disponibilidad de conductores. Se calcularon lo que nosotros llamamos los ahorros en días por intervención, por mantenimiento de las intervenciones literales, y obtenemos que los valores de la intervención literal K, obtenemos un ahorro de 4,24 turnos, en la intervención literal L 5,5 turnos, y en la intervención literal O 6,56 turnos. Los ahorros, entonces, en total, considerando cuál es nuestra demanda anual de planes de mantenimiento, obtenemos un ahorro total en días de 247,46 días. Bueno, a continuación vamos a hablar del análisis económico del proyecto. Como nosotros tenemos una empresa en marcha, no tenemos básicamente NSA, tiene una empresa en marcha, vamos a hacer un flujo de caja incremental. La particularidad de esto es que vamos a registrar únicamente los ingresos y egresos atribuibles al proyecto, y en los cuales no se hubiese incurrido si el proyecto no se hubiese efectuado. ¿Qué datos tenemos que tener en cuenta? Primero, el costo de oportunidad, que es de $800 por día. Este es el costo de alquiler de una locomotora a un tercero. El tiempo ahorrado, que sale de la simulación, que no haya aumento o disminución de los servicios de consumo, que la cantidad anual de intervenciones a realizar son 53 por año y se van a suponer constantes en los próximos 10 años. Este dato salió del pronóstico. Las inversiones, que van a ser la nave de lavadero, la nave de la planta de potencia, los contenedores para los kits de materiales y la plataforma de trabajo. Como todas estas inversiones que acabamos de contar son activos tangibles, hay que tener en cuenta la depreciación, que básicamente no es un egreso de caja, sino que es una disminución en las utilidades para que disminuyan los impuestos. El proyecto se va a suponer financiado 100% con capital propio de la empresa. La tasa de descuento es del 8% porque básicamente es un proyecto para ahorrar costos y es de bajo riesgo. Y el flujo se va a realizar en dólares porque todos los presupuestos fueron pasados en esa moneda. Los resultados están en pantalla. Básicamente, como el VAN es mayor que 0 y la TIR es mayor que nuestra tasa de descuento, que era del 8%, el proyecto es rentable. Si queremos hablar un poco más en detalle, que el avance sea mayor que 0 implica que el proyecto es rentable, ya que satisface la tasa de rendimiento exigida o esperada del 8% y que además obtenemos una ganancia de $485.000. Que la TIR sea mayor que la tasa de descuento significa que satisface la tasa mínima de rentabilidad exigida de la inversión, y en nuestro caso es 3 veces mayor, y el periodo de repago básicamente nos está indicando que en 3 años vamos a recuperar nuestra inversión inicial. Vale hacer una aclaración que nosotros en el análisis económico estuvimos subvalorando los beneficios porque solamente estamos teniendo en cuenta las locomotoras GT22 y GR12 y no el total de la flota, que también están compuestas por las locomotoras ALCO y Gaia. A continuación, le compartiremos nuestra conclusión sobre el proyecto. Lo que básicamente podemos concluir es que nuestro proyecto final, mediante la aplicación de técnicas y metodologías sencillas, consigue un impacto importante en la resolución del problema planteado. Puede observarse que únicamente un cambio en la metodología de trabajo, una definición de un layout acorde y proyectos de mejoras con un retorno esperado mucho mayor que la inversión inicial, permite eliminar tiempos muertos asociados a improductividades del proceso. Bueno, les agradecemos por habernos escuchado todo este tiempo. Sabemos que el proyecto era largo. Y bueno, ahora abrimos un espacio de preguntas o de comentarios para que puedan realizar.